La unidad comienza explicando el problema central del hombre, que es que hoy en día, después de una evolución larguísima, de comienzo espiritual quizás en la antigua Grecia y Roma, donde los sofistas se planteaban problemas sobre su interior, fuimos evolucionando cada vez hacia el raciocinio, dejando de lado el interior, optimizando las tareas, la, la industria, el progreso económico, la evolución como civilización quizás, pero dejando de lado la cuestión espiritual y del interior del hombre. Y actualmente estamos, según dicen muchos autores que hemos tratado en la unidad, en el peor momento de la historia en ese sentido, donde no sabemos ni dónde estamos ni quiénes somos, absolutamente nada de la cuestión interior, e intentamos tapar todo eso con materialismo, con cuestiones físicas. Eh, Pasamos de creer en un montón de dioses, después con la cultura judeo-cristiana en creer en uno, a después, luego de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, que empezó en un comienzo quizás por cuestiones religiosas, como pasó con el nazismo, dejamos de creer, gran parte de la sociedad dejó de creer en eso, como así también en la ideología, tanto en la ideología católica judía, como también en la cultura capitalista y comunista, el mundo dividido en dos, esa dualidad. Terminamos con todas las ideologías, pero a su vez compramos nuevas. Por ejemplo, lo que es Oriente. Cada vez estamos tomando cultura oriental para volver a traer ese humano que teníamos anteriormente y la espiritualidad. Por ejemplo, sea el yoga, el budismo, el zen. Estamos intentando volver a esas raíces, parte de la sociedad. Mientras en paralelo, otra parte sigue a toda máquina con la evolución mercantil e industrial. Por ejemplo, el hombre ya llegó a la Luna, estamos a punto de llegar a Marte, estamos haciendo un montón de evolución tecnológica, pero dejando de lado lo otro. Entonces el mundo está cada vez más vacío por dentro, quizás, es lo que plantean estos autores, y parte de esa sociedad se está dando cuenta, está intentando dejar eso de lado, y acercarnos a las culturas orientales, quizás más deístas, no tener, por ejemplo, a una iglesia, a la iglesia católica, pero sí creer en Dios, un contacto directo. Dejamos de lado las instituciones, digamos. Eso se aplica a las ideologías capitalistas comunistas, a las religiones judeo-cristianas, o también, en este caso, a la iglesia. Intentamos sacar a las instituciones, tener un contacto más directo, más centrarnos en el individuo y dejar los colectivismos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, yo personalmente veo que se están haciendo mucho más colectivos. En cuestiones que no son. O sea, se está yendo a lo otro opuesto. Mientras una parte de la sociedad va al raciocinio, la otra opuesta va al relativismo, donde se cuestiona absolutamente todo y no hay ninguna verdad absoluta. Bueno, estos autores plantean que esto se da solamente en el hombre, a diferencia de los otros animales, porque las plantas tienen solamente la capacidad de reproducirse, alimentarse y reproducirse, nada más. Los animales, alimentarse, reproducirse y responder ante estímulos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el que hablaba del poder? Scheller. Scheller dice que todos los animales tienen inteligencia, no solo los humanos. Que eso, la inteligencia no es lo que nos hace diferente. Lo que nos hace diferente es la razón, como llamaban los antiguos filósofos griegos. Razón, y él lo llama espíritu. O sea, los monos, por ejemplo, tienen la capacidad de inteligencia de resolver problemas. Pero el hombre es el único que puede ver más allá de su entorno. Y que así sucedió, por ejemplo, como dije, el corte de la evolución del raciocinio en la Segunda Guerra Mundial, donde logramos destruirnos a nosotros mismos. O sea, evolucionar más allá de nuestro entorno, y eso genera que tengamos potencial de destrucción, positivo y negativo. Y eso solamente lo tenemos nosotros, los seres humanos. Es un equilibrio que hay que controlar, porque podemos terminar tanto llegando a Marte como destruyendo el planeta. Está relacionado en ese punto. Yo lo vi muy marcado ahí en la Segunda Guerra Mundial porque fue cuando el mundo se dio cuenta que es peligroso lo que podemos hacer. En el puesto del hombre, y después en el texto del poder, explicaba que hoy en día tenemos 70.000 bombas nucleares en la Tierra. El equivalente a lo que pasó. Entonces, el potencial de destrucción que tenemos es increíble. Por eso hay que controlarlo y enfocarnos más en el ser,
e intentar descubrir por qué estamos haciendo las cosas así, por qué está la gente matándose entre sí. ¿Cuál es el sentido? Como dice el problema del hombre, que es el por qué pasan las cosas, qué somos, dónde estamos y a dónde vamos. Como que estamos caminando sin rumbo para crecer, 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 pero sin sentido. Solamente por el objetivo de crecer, pero caminando como en un camino recto, sin, sin sentido alguno. Después, ¿qué más? La cuestión del poder está muy relacionado con esto que dije. Hay que dejar el egocentrismo y centrarnos en la humildad, en volver a las cosas menos abarcativas y centrarnos en el individuo, en el interior de uno y lograr la admiración que antes teníamos por todo y ahora no la hacemos. Ahora no vemos el mundo que nos rodea. Caminamos hacia un objetivo sin pensar en nada más. Entonces dejamos de lado a los semejantes, a los problemas quizás más trascendentes, que no son tan superficiales y fáciles de resolver. Nos molesta, a mucha gente le molesta hablar de esas cosas, porque le incomoda, no sabe las respuestas. Vivimos en incertidumbre. Y está bien eso, no está mal. Lo que está mal es no planteárselo. Seguir para adelante, por ejemplo, con la avaricia del poder, sin tener nada de humildad. Guardini lo plantea en el texto diciendo que Jesús, o Dios, bueno, materializó al hombre en Jesús y ahí demostró la humildad, porque siendo todopoderoso, se sacrificó, dejó que se burlen de él, se mostró vulnerable. Y eso es lo que hay que hacer, que hoy en día en la política no está sucediendo. Es lo opuesto, es el mayor egocentrismo, pensando solamente y nada más que en el poder, y dejando de lado el objetivo principal de la política en su comienzo, al menos, fue buscar un fin bueno para la humanidad. Sea o no bien común, pero por lo menos un fin noble. Y actualmente lo vemos en todos lados, que el político piensa en las próximas elecciones todo el tiempo, o sea, solamente en poder, 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 en línea recta. Se fijan ni arriba ni abajo, ni en el lado, ni en lo que cueste tampoco, ni en las consecuencias que puede llegar a tener. Y eso es gravísimo, lo vemos en todos lados. Ahí con los ejemplos de la serie que dio el profesor, se ve claramente, no sé si la viste alguna de las series. Sí, sí, la primera la vi y la segunda estoy por la segunda temporada, están en las dos. Mejor que yo. Y bueno, y se ve claramente que es avaricia, avaricia, avaricia y nada más. No importa nada, o sea, cegado. Y relacionado a todo lo que hablamos, es que el mundo lo está, en mayor o menor medida. Quizás no en cuestión política nacional ni internacional, pero en uno mismo, quizás, en llegar a eso, a eso, a eso, y no sabemos ni dónde. Simplemente hay que hacerlo, porque sí. Porque no nos detenemos, bajamos un cambio y decimos, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? O sea, trabajar para tener tanto o para lograr algo trascendente, quizás, que es lo que planteaban todos los filósofos de la antigüedad y lo dejamos de lado. Y lentamente, parte de la sociedad está volviendo a eso. ¿Qué más puede ser? Y justamente la cuestión del poder y de la humildad está en vernos vulnerables, porque los hombres tenemos dos características que nos hacen diferentes al resto de los animales. Una es un paradigma en realidad, de la pequeñez y la grandeza. Somos pequeños en la cuestión de evolutiva, porque prácticamente cualquier animal en la intemperie, si solamente dependiésemos de la supervivencia, podría sobrevivir mucho mejor que nosotros. Somos evolucionados en la cuestión técnica, pero sin técnica no somos nada. Sin inteligencia nos morimos en el mundo real. Entonces somos pequeños en ese aspecto, y ahí hay que tener la humildad. Después, tenemos la grandeza de la inteligencia y el raciocinio de poder lograr prácticamente cualquier cosa, de poner el mundo a nuestros pies. Pero tiene que haber un equilibrio, porque tenemos solo la grandeza, sin tener también la vista en la pequeñez que somos, vamos a destruir prácticamente todo. ¿Qué es lo que está pasando en el rumbo del mundo? Y lo que planteaba también, ya no me acuerdo cuál de todos, era el equilibrio entre el tiempo cronológico y el tiempo del Kairos, que va centrado en esto mismo. El tiempo cronológico es lo que decimos, ir directo en una dirección, dejando que pase el tiempo, que pasen los días, sin hacer absolutamente nada productivo, o quizás productivo, pero no para algo trascendente o para una pasión, para algo que tenga un fruto, es seguir el día a día, la rutina, porque sí. Y el tiempo del Kairos es encontrar una pasión, trabajarla, y hacer algo trascendente, centrado en la espiritualidad, en el amor, en la creación, algo noble para la humanidad. No tiene que ser algo gigantesco,
pero con que ayude a una persona o a alguien más, que tenga un fin, no hacer las cosas sin sentido porque sí. Entonces creo que lo que transmite toda la unidad, el problema del hombre es ese, distinguir eso y centrarnos en hacer cosas que tengan un fin último, un fin, aunque sea que nos trascienda a nosotros, no simplemente seguir en línea recta como vamos. Eh, Creo que eso es, en resumen. Bien, bastante bien. Eh, bueno, en la unidad 2 habla justamente de lo que es el hombre como ser racional y pensante. Y bueno, empieza definiendo al hombre como un animal, pero un animal raro, de una especie única, eh, el cual está dotado de una vida vegetativa, sensitiva y espiritual, eh, y también compuesto por un alma, la cual a él le permite sentir o entender. Y este ser racional también es importante decir que presenta ciertas características como por ejemplo el conocimiento, que es el cual, digamos, una actividad espontánea que queda en el interior del individuo. Eh, por ejemplo, el profe nos había dicho, cuando vos mostrás una taza, vos te quedó la imagen de esa taza, pero después la taza se fue y ya eso es un conocimiento acerca del momento en el que apareció la taza. Después también el hombre presenta un apetito, que es aquella acción que va detrás del conocimiento, y pueden ser de dos maneras. Una sensible, que es por la cual primero, digamos, conocemos y después entendemos lo que son las cosas, y si no después por uno espiritual, que habla más de una parte acerca de la voluntad y teniendo la libertad como una, digamos, eh, virtud, así por así decirlo, de referencia. Eh, También el hombre presenta una reflexión, cosa que, por ejemplo, los animales o las plantas no pueden, y también lo relacioné con una parte del texto en la que el hombre dice, digamos, el autor dice, justamente cuando el hombre sabe lo que está bien de lo que está mal y sabe lo que es la verdad de lo que es la mentira. El hombre, si bien sí puede mentir o decir una cosa o hacer un acto malo, el hombre interiormente sabe lo que está bien. Y es algo que interiormente, y textualmente dice, cuando uno se pone en el espejo con la conciencia, él no se lo puede negar porque sabe diferenciar lo que está bien de lo que está mal, lo que es verdadero de lo que es falso. Eh, También otra de las características de este ser racional es que es un ser finito, pero que es capaz de infinidades, es decir, como que el ser está en un constante creación de nuevas cosas, las cuales a él no le permiten descansar jamás. O también, por ejemplo, cuando, no sé, gente estudia una cosa y no se conforma con ese estudio, sino que sigue estudiando para nutrirse de conocimiento o de saberes. Eh, También, a su vez, el hombre presenta lo que es, bueno, es como ser pensante, digamos. El ser posee un saber que es como esa apropiación de la verdad, que es totalmente diferente al conocimiento, porque el conocimiento es como una actividad que ocurrió en ese momento y luego está, el saber es algo por lo cual nosotros no digamos no conocemos, sino sabemos que una cosa es por lo que meramente es, sabemos que qué sé yo, un caballo es un caballo porque lo vemos y es un caballo. Y también otra cosa importante del saber que lo distingue del conocimiento es que el saber implica una definición, una diferenciación, un entendimiento y el hecho de poder explicar qué cosa es. Eh, a este saber podemos llegar también de dos maneras, una que sería una espiritual, perdón, espiritual no, una a través de la experiencia y otra a través de la ciencia. A través de la experiencia la podemos por tres motivos, que serían los físicos, es decir, todo lo que nos rodea, la naturaleza, sociales o históricos,
y si no, ya más motivos por los valores. Después también están las causas según la ciencia, que son 4, que son las que siempre vimos, que son la material, la formal, la eficiente y la final. Y después paso a el hombre como ser racional y como ser pensante, también se debe a lo que es la inteligencia. Y esta es muy importante porque junto con la naturaleza con la naturaleza humana, es aquella que hace que el conocimiento tienda a cierta profundidad. Y esto es muy importante y explica en el texto de Emiliano, bueno, no me sale el nombre, Koger me parece que se llama. Sí. Bueno, justamente lo que, sobre todo los profesores, que los profesores necesitan ese grado de entender en profundidad, porque ellos son después los que a los alumnos les van a hacer llegar ese grado. Y que si un profesor no tiene esa profundidad del saber, después es como que eso se va a transmitir a sus alumnos. Después también está el tema del corazón, que el corazón nos muestra como ese, digamos, ese órgano el cual es el principal en cuanto a la búsqueda de la profundidad, y la inteligencia no se opone a ello, es más, digamos como que la avala. ¿Qué más? Esta profundidad también es muy importante. Hay uno de los evangelios, digamos, hay 3 ejemplos evangélicos, de los cuales uno nos habla de lo que es no juzgar. Es decir, hay veces que la gente, el miedo a no saber o a desconocer esa profundidad, se queda con las cosas exteriores. Entonces, lo que nos dice justamente el autor es que si nosotros nada más nos quedamos con los saberes de una cosa externa y no vamos hacia el final de ellas, caemos en lo que sería un faricismo, y si no, también en lo que es un conocimiento que proviene de un racionamiento puramente técnico y metódico. Bueno, eso más que nada acerca de las 2 fotocopias, que eran bastante simples, a diferencia de lo tuyo. Y bueno, y después en lo que es el cuento y la relación con la canción, lo que más o menos dice fue, bueno, el cuento habla sobre un hombre light que, digamos, se destaca porque todo le da igual, porque su búsqueda digamos, no es la felicidad y la alegría, que es lo que, digamos, es el bien común del hombre en la actualidad, por así decirlo, sino que lo que él busca es el bienestar y la salud. Eh, eh, y otra de sus características de este hombre es su individualismo, su materialismo, es decir, el hombre este está muy, digamos, contraído por lo que es toda la publicidad. La publicidad lo envuelve y lo hace esclavo del materialismo, del hedonismo, del consumismo, y cuenta que el hombre, para ser más feliz, tiene que consumir más hasta llegar al punto de que se haya satisfecho por lo que haya consumido. Y bueno, y después también nos habla, qué sé yo, de las conversaciones que tenía, conversaciones con otros hombres así, por así decirlo, light, en el cual la conversación se basaba en justamente cosas ajenas a ellos. Es decir, no hablaban de sus vidas, sino de personas ajenas, sobre todo de famosos. Pero tampoco hablaban de famosos, qué sé yo, con una vida cotidiana, sino más bien famosos que eran protagonistas de caos, de problemas. Y al final del texto, Enrique Rojas propone que para que el hombre salga de este estado de light, lo que debe hacer es, bueno, quitar este individualismo, este materialismo, para conseguir lo que el hombre en sí quiere, que es la felicidad. Pero bueno, que, digamos, la tiene que buscar, no se regala.
Y por último, para cerrarlo, digamos, la relación que hice con la canción del Cuarteto de Nos fue sobre todo cuando en partes de la canción habla acerca de cómo el zombie graba su propia sombra, el zombie eh, sigue a los zombies de moda, no sé si la pudiste escuchar la canción, Sí, sí, sí. pero esas partes y después cuando en un momento también dice no seas así, dejate morder, lo tomo como si fuera, como no seas así, dejate influenciar por lo que es el materialismo, el hedonismo y sé uno más del montón. Claro. Eso. No, está muy bueno, está bueno. Está genial el análisis, el resumen. Se entiende bien. Y No, están. aparte la canción la escuché 1000 veces para entenderla bien, así que Sí, sí. Sí, a mí me gusta el cuarteto, no sé. Empecé a escuchar hace poco. Antes me gustaba mucho la música, pero las letras están buenísimas. Son, son sí. complejas. Pero está muy bueno, Sí, aparte está. tienen un trasfondo. Sí. Y si no son la pavada superficial de moda.